Regresé de un viaje de negocios antes de lo previsto y descubrí que mi esposa no estaba sola, a la verdad resultó impactante. Regresé de un viaje de negocios un día antes de lo previsto. Quedaban varias horas antes del amanecer y estaba exhausto, pero un pensamiento me reconfortó, ver finalmente a Tina. Hacía más de una semana que no nos veíamos y me alegré de volver a casa. Pero tan pronto como me acerqué a nuestra casa, un sentimiento extraño comenzó a atormentarme. Algo andaba mal. Las ventanas de la casa estaban a oscuras y no se oía ningún ruido del exterior. Pensé que tal vez Tina ya estaba dormida, pero algo dentro de mí no me daba paz. Cuando abrí la puerta y entré a la casa, algo inmediatamente me pareció extraño. Había un silencio tenso en el aire, pero no era el silencio al que estaba acostumbrado cuando la casa estaba vacía. Sobre la mesa del pasillo había una camisa de hombre que no reconocí. Ella no era mía. El corazón dio un vuelco. Todo dentro se apretó con un mal presentimiento. Caminé más y escuché voces tranquilas desde el dormitorio. Cada sonido resonaba en mi cabeza, como si estuviera en cámara lenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, mis piernas se sentían débiles. Lentamente, con cada paso, la tensión dentro de mí crecía. Cada paso era difícil, como si una fuerza invisible me jalara hacia atrás, rogándome que no mirara. Cuando finalmente abrí la puerta del dormitorio, todo se derrumbó. Frente a mí estaba Tina, mi esposa. Pero ella no estaba sola. Un hombre yacía en la cama junto a ella. Había calma en su rostro, como si perteneciera a ese lugar. Mi conciencia se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Esto no puede ser cierto. Pero cuando me concentré en el rostro del hombre, todo quedó claro. Era Tobías. Mi mejor amigo. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Un pensamiento daba vueltas en mi cabeza, ¿cómo es eso? ¿Es Tobías? Confiaba en él más que en nadie. Él fue a quien le conté todos mis secretos, quien siempre estuvo ahí. Y ahora estaba aquí, con mi esposa, en mi cama. Por un momento todo giró ante mis ojos. Intenté encontrar una explicación, una justificación para lo que vi. ¿Podría ser esto una pesadilla de la que estoy a punto de despertar? Pero la realidad me golpeó como una lluvia helada. Todo era real. Tina, Tobías. Gruñí, casi sin creer lo que veía en mis propios ojos. La voz tenía dificultades para pasar por la garganta, como si estuviera atrapada allí junto con el dolor y la traición. Tina saltó de la cama con los ojos muy abiertos, como los de un animal perseguido. Pero no fue solo horror, no había ningún remordimiento en ellos. Solo miedo. Tenía miedo de tener que enfrentarse ahora a lo que estaba ocultando. Tobías permaneció sentado en la cama, con la mirada fría, casi indiferente. Esta calma helada me dio escalofríos. Esperé a que de alguna manera se explicara, que dijera algo que justificara esta pesadilla. Pero en lugar de eso guardó silencio. Silencioso y persistente. No es lo que piensas, la voz de Tina temblaba, pero sus palabras sonaban vacías, como si no creyera lo que decía. Sentí que la rabia crecía dentro de mí, pero estaba contenida por el dolor. ¿No es lo que pienso? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y las palabras salieron de mis labios con más fuerza de lo que esperaba. Llegué a casa y te encontré en la cama con mi mejor amigo. ¿De qué otra manera puedes entender esto? Tina guardó silencio, incapaz de encontrar ninguna excusa. Tobías todavía me miraba con una calma helada. Este silencio me estaba volviendo loco. Quería acercarme a él y desahogar toda mi ira, pero no podía moverme. Todo parecía ridículo. Traicionero. Equivocado. De repente Tobías habló. Su voz era baja, confiada, como si no hubiera nada sorprendente en la situación. No quería que te enteraras así. Pero es verdad. Tina hace tiempo que quiere contártelo todo. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Me pareció que estaba a punto de volverme loco por esta revelación. Dime qué. ¿Por qué te acuestas con mi amigo? Mi voz estaba llena de ira, pero por dentro sentí que este asunto no se trataba solo de traición. Detrás de esta traición se escondía algo más profundo. Algo que ni siquiera sabía. Tobías suspiró profundamente, como si se preparara para revelar una verdad aún más terrible. No solo eso, dijo, sin apartar la mirada. Siempre estuviste ciego, Oscar. Tina y yo hemos sido, no solo amantes durante mucho tiempo. Ella ha estado queriendo irse desde hace mucho tiempo. Y no te vayas simplemente. Me quedé inmóvil, el frío y la desesperación me congelaron hasta los huesos.
Las palabras de Tobías destruyeron todo lo que sabía. Tina estaba parada frente a mí, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero había algo más que culpa en su mirada. Había miedo escondido en el fondo de sus ojos, como si estuviera tratando de ocultarme una verdad que no se atrevía a decir. No podría decírtelo, dijo en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que las palabras la destruyeran por completo. Tobías. Está aquí por una razón. Estas palabras me traspasaron hasta el corazón. Di un paso atrás, sintiendo un miedo frío recorrer mi columna. ¿Qué significa? La voz se quebró, temblando de horror creciente. ¿Planeaste esto desde el principio? Todo dentro gritaba que esto era simplemente absurdo, que esto no podía suceder. Tobías dio un paso adelante y sus fríos ojos me traspasaron. En ese momento me di cuenta, él siempre había estado ahí, desde el principio. Todo adquirió un significado siniestro, sucesos extraños en nuestra casa, misteriosas desapariciones de cosas, sonidos nocturnos que no podía explicar. Quería creer que todo fue un accidente, pero ahora me di cuenta de que no fue así. Él me chantajeó, dijo finalmente Tina, con la voz casi quebrada bajo el peso de la confesión. Amenazó con arruinar nuestras vidas si no aceptaba sus términos. Intenté aguantar, quería decírtelo, pero no pude. Las cosas empeorarían aún más. Me quedé helada, atónita por sus palabras. Chantaje, Tobías, Tina, mi esposa, en quien confiaba más que en nada en el mundo, ¿quedó atrapada en una trampa tendida por mi mejor amigo? Todo daba vueltas en mi cabeza, no podía conectar estas revelaciones en una imagen completa. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podría chantajearte? Pregunté desesperado, esperando que ella dijera que fue un error, un malentendido. Él sabía sobre tu negocio. Sobre esos tratos que mantuviste en secreto para todos. Tina respiraba con dificultad, sus lágrimas no dejaban de fluir. Me amenazó con contarlo todo si no hacía lo que él quería. En ese momento todo encajó. Tobías no solo estaba destruyendo mi matrimonio, estaba destruyendo todo lo que había construido a lo largo de los años. Mi cabeza daba vueltas por el flujo de pensamientos. Todo lo que sabía, todo en lo que confiaba, se derrumbó sobre mí en un instante. Tina, la mujer que amaba más que a mi vida misma, y Tobías, el hombre al que consideraba mi hermano, destruyeron no solo mi matrimonio, sino toda mi realidad. Me quedé allí paralizada, sin entender cuánto tiempo había estado sucediendo ni cómo podía haber estado tan ciega. Tina sollozó, sus lágrimas corrían a chorros, pero ya no sentí por ella la compasión que había sentido antes. Todo lo que vi ahora fue traición. Pero no solo la traición física. Esta fue una traición mucho más profunda que una relación carnal. Tina me ocultó todo esto, guardó mentiras y vivió una doble vida frente a mis ojos. ¿Cómo podría no darme cuenta? Me pregunté mentalmente. Después de todo, había señales, siempre las hubo. Esas tardes en las que regresaba tarde a casa, diciendo que estaba en casa de una amiga. Mensajes cortos y extraños en su teléfono que borró instantáneamente. Esos días en los que yo iba de viaje de negocios y luego regresaba y ella parecía demasiado tranquila, demasiado serena, como si nada hubiera pasado. Y ahora estaba frente a ella y todo su engaño se me reveló como una máscara rota. Me sentí vacío por dentro, como si alguien me hubiera arrancado el corazón y me hubiera dejado mirando esta imagen arruinada de mi vida. Cada momento con Tina ahora me parecía una mentira. Todas nuestras conversaciones, risas, incluso momentos de intimidad, todo esto de repente se volvió falso. Yo era feliz, y ella me usaba, jugaba con el amor, jugaba con la vida, mientras mi mejor amiga destruía todo por dentro. Eras como un hermano para mí, Tobías, pasó por mi cabeza. Tantos años de amistad, confianza, conversaciones sobre la vida, nuestros planes y sueños. Y todo este tiempo estuvo a mi lado, construyendo mi vida conmigo, solo para finalmente traicionarme tan cruelmente. Me sentí como un niño ingenuo que había sido engañado por aquellos en quienes más confiaba. Amor, esta palabra ahora ardía como veneno en mi cabeza. Todo lo que alguna vez asocié con este sentimiento ahora parecía una ilusión. Tina, sus caricias, sus sonrisas, todo era una máscara. Pero creía que ella era mi apoyo, con quien viviría toda mi vida. Pero ahora me encontraba ante los escombros de mi matrimonio y no sabía cómo recomponerlo. ¿Y ahora qué? Me hice esta pregunta una y otra vez. ¿Puedo perdonarla? ¿Puedo creer que ella en realidad estaba tratando de protegerme, o son todas solo excusas? Pero, ¿cómo puedo confiar en un hombre que me miró a los ojos durante tanto tiempo y mintió? Mi vida nunca volverá a ser la misma, me di cuenta en ese momento. Incluso si puedo seguir adelante con mi vida, si de alguna manera puedo afrontar este golpe, ya no seré la misma persona que era antes.
Esta traición me cambió. Me hizo más duro, me obligó a reconsiderar todo en lo que creía. Miré a Tina, a sus lágrimas, y ya no pude sentir el amor que alguna vez sentí. Ella la mató, paso a paso, traicionándome con la persona en la que confiaba como yo. Mis pensamientos corrían febrilmente entre el odio, la desesperación y la amargura de la traición. Quería que esta escena frente a mí fuera solo un mal sueño. Pero la realidad me oprimía con todo su peso. Tina es mi esposa, Tobías es mi mejor amigo. Estaba a punto de explotar de ira, pero de repente algo tembló en mi corazón. Recordé el pasado. La noche en que Tobías me salvó la vida. Esto fue hace muchos años. Íbamos por una carretera oscura cuando ocurrió el accidente. Estaba al borde de la muerte, encerrado en el coche, y el fuego envolvió lentamente el motor. Tobías estaba cerca. No lo dudó y arriesgó su propia vida para sacarme del auto en llamas. Los médicos dijeron que si no hubiera llegado a tiempo no habría sobrevivido. Después de eso nos volvimos aún más cercanos, como hermanos que atravesaron la muerte y regresaron. Siempre estuve en deuda con él. Y ahora, el mismo hombre a quien le debo la vida se paró frente a mí, destruyendo todo lo que amaba. ¿Por qué? Apenas pude salir, ya no gritando, sino como rogando una explicación. Tobías me miró con el rostro contorsionado por el dolor. En sus ojos no vi frialdad, sino una tristeza que no había notado antes. «¿No lo entiendes?», dijo en voz baja. «No fue solo una traición. Nunca quise esto. Pero la vida no es tan simple como crees». Apreté los puños, pero no me atreví a golpearlo. Todavía sostenía frente a mí la foto del Tobías que me salvó. Ahora bien, este cuadro estaba roto, pero no podía tirarlo. Tina sollozaba a su lado, tapándose la cara con las manos. Quería creer que todo era culpa suya, que fue su error. Pero en el fondo sabía que la verdad era más complicada. Tina estaba destrozada, continuó Tobías, su voz se volvió ronca. Se perdió. Lo vi. Y yo estaba ahí cuando no te diste cuenta. Pensé que podía ayudar. Y en algún momento ambos nos dimos cuenta de que habíamos ido demasiado lejos. Esto no es una excusa. Lo interrumpí. Pero incluso en mi ira había una sombra de duda. Si no le hubiera dado la espalda, si no hubiera ido a trabajar, ¿se habría vuelto hacia mí? ¿O fue esta tragedia inevitable? ¿No lo entiendes? Tobías dio un paso hacia mí, con los ojos ardiendo de desesperación. No lo hice por mí mismo, hice esto por ti. ¿Por mi bien? Grité, sin dar crédito a mis oídos. ¿Arruinaste mi vida y esto es para mí? Se quedó paralizado, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero vi cómo se retorcía de dolor desde dentro. No sabes toda la verdad, se le quebró la voz. No sabes que cuando te salvé, no fuiste el único que sufrió. Tu familia fue amenazada. Yo era quien se suponía que debía protegerlos, pero fallé. Cometí errores que me llevaron a esto. ¿De qué estás hablando? No lo podía creer, ¿cómo podría haber algo que yo no sabía? Mi familia estaba a salvo gracias a Tobías, ¿siempre hice la vista gorda ante lo que sucedía detrás de escena? Pagué el precio para salvar tu vida, le temblaba la voz. Y parte de ese precio fue Tina. Mi mente no podía comprenderlo. Resultó que Tobías no solo fue mi salvador, sino también alguien que se sacrificó por mi bienestar, perdiendo su propia vida en el proceso. Y al final lo destruyó. Empecé a darme cuenta de la magnitud de la tragedia. Es posible que Tobías nunca haya querido convertirse en lo que llegó a ser. Él también estaba atrapado entre la gratitud por la salvación y la trágica autodestrucción. Pero eso no hizo que la situación fuera menos dolorosa. Miré a Tina, su rostro estaba distorsionado por la culpa y el dolor. Su traición se convirtió en su desastre personal y ya no podía vivir con ello. No era solo un deseo de hacer daño. Ella también cayó en esta trampa, atrapada entre dos personas a las que amaba a su manera. Y luego me di cuenta de que todos nos convertimos en víctimas de esta historia. Fue una tragedia en la que no hubo ganadores. Todos hemos pagado el precio de nuestros errores, de nuestras elecciones, de nuestras debilidades. ¿Y ahora qué? Respiré, mirándolos a ambos, pero sabiendo que no habría respuestas. Ya se acabó, susurró Tina, con los ojos llenos de lágrimas. Mi ira se fue apagando lentamente, como un fuego agonizante, y fue reemplazada por otra emoción inesperada, la desesperación agotada. Miré a Tina, a Tobías, y me di cuenta de que toda esta historia no se trataba solo de traición, no solo del hecho de que ella terminó con otro hombre.
Se trataba de cómo nuestro matrimonio se había estado desmoronando durante mucho tiempo. Esto no lo vi o no lo quise ver, inmersa en mi trabajo, en mis problemas, y Tina buscaba apoyo donde podía, aunque fuera mi mejor amiga. En algún lugar muy profundo sabía que si hubiera sido más cuidadoso, si no me hubiera alejado de ella, nada de esto habría sucedido. ¿Pero ahora qué? ¿Qué hacer con esta verdad que me explotó en la cara? Tobías permaneció en silencio, dándose cuenta de que había hecho todo lo que podía y que su presencia solo empeoraba la situación. Rápidamente recogió sus cosas y se fue sin despedirse. Nos quedamos solos, Tina y yo, en un silencio que de repente se volvió casi insoportable. ¿Me odias?, preguntó en un susurro, su voz temblaba como hojas en el viento. Permanecí en silencio durante mucho tiempo, tratando de comprender todo lo que había sucedido. ¿Es esto odio? Sentí ira, pero en el fondo había algo más complejo. Era dolor, miedo, pero no odio. No, Tina, no te odio, dije finalmente. Estoy enojado, herido, pero no puedo odiarte. Yo no sé qué hacer. Tina levantó la cabeza y su rostro volvió a llenarse de lágrimas. ¿Hablas en serio? Su voz era apenas audible. Hablo en serio, dije. No sé cómo podemos solucionar esto, pero quiero intentarlo. Todo todavía se puede salvar. Puede que esto sea lo más difícil que hayamos hecho jamás, pero si estás dispuesto a luchar por nosotros, yo también. Sus ojos se llenaron de nueva esperanza, pero también de miedo. Tenía miedo de creer mis palabras, temía que fueran solo palabras que desaparecerían a la mañana siguiente. Pero en ese momento supe que todavía había amor en esta casa. Profundamente escondido, paralizado por el dolor y la decepción, pero todavía estaba ahí. ¿Y ahora qué?, preguntó, sollozando, ¿qué debemos hacer? Respiré hondo y finalmente la miré directamente a los ojos. Empezaremos con la honestidad, dije. No será fácil, pero si superamos esto, tendremos un nuevo comienzo. Necesitamos hablar de todo, del dolor, de la traición, de nuestro pasado. Tendremos que trabajar en nosotros mismos. Juntos. Y tal vez, si lo logramos, podamos restaurar lo que destruimos. Ella asintió, temblando de emoción. Así comenzó nuestro largo viaje hacia la recuperación. Pasamos por terapia, por conversaciones honestas y dolorosas. Aprendí sobre sus miedos, lo abandonada que se sentía, y ella aprendió más sobre mí de lo que jamás hubiera imaginado. Con el paso de los meses, aprendimos a confiar nuevamente el uno en el otro. Ya no podía ignorar lo que nos destruía por dentro y ella, a su vez, dejó de encerrarse. Por supuesto, el camino no fue fácil y algunos días me parecieron insoportables. Pero peleamos. Y con el tiempo, a pesar de todas las pruebas, comenzamos a sentir que el amor volvía a vivir. Puede que nunca volvamos a ser quienes éramos antes, pero estábamos construyendo algo nuevo, sobre una base más sólida.